Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a Citas al abogado Jerónimo Frigerio. Jerónimo es especialista en desarrollo económico para América Latina y es autor de, tiene un extenso currículum de trabajo. Puntualmente es autor de 2 libros, uno llamado Simple, así nomás Simple, una idea para transformar el futuro de América Latina, y otro llamado Desarrollo, una visión innovadora. Bienvenido a Citas, Jerónimo, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo estás? Elisa, un gusto estar acá, un placer y todo muy bien. Bueno, acá estoy con Ángeles, con Angie, que estamos acá en la mesa las dos, y hablábamos antes, cuando presentábamos esta entrevista, Jerónimo, que estábamos como, pasa mucha gente por este programa inteligente, que se dedica a pensar cómo solucionar los problemas estructurales de la Argentina, y en tu caso de Latinoamérica, ¿no? Entonces nos dio esperanza ver que el título de tu libro era Simple, porque queremos que nos explique de una manera simple por qué es que nos llega esta aplicación de tanta gente buena, capacitada, formada, capaz que tiene la Argentina y el continente, aplicarlo concretamente en la vida de los países. Mira, la pregunta es buenísima porque es casi por qué escribí los libros. Y escribí, si querés, Simple sobre el inicio de la pandemia y Desarrollo sobre el final. Ajá. Y casi te diría que fue una especie de catarsis donde lo que intenté fue hacer propuestas muy concretas para poder salir de la situación que tenemos, que es de decadencia total, pero sobre todo de no reacción. Es como si estuviéramos dormidos ante la realidad. Es decir, le va mal al país, el país decae, pero no hay debate tampoco de ideas, no hay propuestas. Y yo casi que tomé en ese escenario la decisión de decir, desde el ámbito que yo conozco, que es desarrollo económico, que es totalmente multidisciplinario, abordarlo como si fuera problema-solución. ¿Cómo haces para salir de esta situación? Y bien, si querés, lo primero que vi, como primera prioridad para Argentina, te digo tenés que levantar la cabeza y mirar con visión hacia dónde querés ir. Si vos no mirás hacia dónde querés ir, es imposible que te vaya bien. Y lo que yo propongo en desarrollo es justamente eso, que nos planteemos ser un país desarrollado, que es una meta que va más allá, si querés, de estos próximos 4 años de gobierno, de los que vienen o de los que vienen. Es como pensar 20 años hacia adelante. Seamos un país desarrollado. Y con esa visión, casi te diría, empezás a diluir un poco todas las divisiones que tenemos y empezás a permitirte también entender que vas a tener que cambiar muchas cosas, innovaciones y reformas para poder llegar a ese objetivo. Bien, ok. O sea que la primera respuesta a mi pregunta es que estabas aburrido en pandemia y te pusiste... quiero decir, está buenísimo lo que planteas porque en el fondo estás planteando como un horizonte común que eso traccione todas nuestras acciones hacia ahí. Hasta ahí entendimos bien. Claro, sí, y yo te diría, trabajé 20 años en esto y en el fondo, viste, cuando decís, ningún país, incluido el nuestro de América Latina, hizo mucho progreso. Es como que vos decís, después de 20 años haciendo lo mismo, decís, reinventemos la manera en que hacemos las cosas porque así nos va mal. Y lo que propongo es, hay que reinventar, si querés, el Estado, tal cual lo tenemos diseñado, y tenés que ayudar a que los millones y millones de microemprendedores, que son la mayoría de las personas de nuestra región y de nuestro país, puedan hacer negocios en todos los sectores de la economía con menos tiempos que le impone el Estado, con menos costos que le impone el Estado y con menos complejidades. Cuando vos sueltes el potencial de tu sector privado en todos los sectores de la economía, ahí vas a poder facilitar la creación de trabajo, que es la llave a que podamos tener un mejor futuro. Bien. Jerónimo, ahora, ¿cómo se piensa en un horizonte común siendo tan distintos, ¿no? ¿Cómo se plantea un horizonte común? Es buena la pregunta porque estamos en un cambio de era. Hay una parte en la que por más de que todos tengamos una realidad diferente, ninguno sabe exactamente hacia dónde vamos. Pero sí te puedo decir que lo que viene por delante es incierto y que después de la pandemia aprendimos a que nadie sabe qué es lo que viene, pero lo que viene particularmente es más incierto. Hay 2 realidades que ni vos ni yo, ni nuestros hijos, casi te diría, pueden anticipar, que es a qué nivel se va a acelerar la revolución digital.
y cómo eso va a modificar nuestras vidas, y cómo va a ser la evolución del orden global, es decir, cómo van a ser los países, cómo va a ser, por ejemplo, esta tensión entre China y Estados Unidos, cómo va a modificar la geopolítica del mundo, cómo eso va a impactar en nuestra realidad. Pero hay una cosa que sí podemos ya saber, que por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la revolución digital y en particular con las tecnologías blockchain, probablemente generen enorme capital en activos digitales, que hoy es informal y nosotros somos informales. Entonces, ¿cómo no abrazar esa revolución digital? En eso es algo que, aunque tengamos puntos de partida distintos, tenemos que verlo, tenemos que pensar, casi te diría, en la generación de nuestros hijos y nietos. Y lo mismo planteo con respecto a la informalidad. Vengamos de donde vengamos, podemos decir que la mayoría de nuestro país vive en la informalidad. Sí. ¿Cómo no atender esas necesidades? Entonces, te diría, es casi trabajar con lo que tenés, con tu realidad. Está bueno lo que estás planteando, Jerónimo, pero vos además ponías digamos, como concepto que había como que reescribir las reglas de juego, ¿no? O sea, las malas reglas de juego que están funcionando hoy, que hoy, como decís vos, nos hace manejarnos en la informalidad a un montón de microemprendedores que el Estado les dificulta la creación de valor o de riqueza o de prosperidad. Ahora, esas reglas para reescribirlas, hay que hacer como lo que siempre caemos como en el cambio político o en el cambio cultural. Vos decías que como nosotros no reaccionamos, es porque la población tiene que, digamos, ¿qué tenemos que exigir de nuestros dirigentes o cómo hay que hacer para que las reglas se puedan reescribir a favor del emprendedor? Te lo pongo de manera bien sencilla para que simple. Lo pueda entender la audiencia. Sí, simple. Por ejemplo, nos copiamos la Constitución de Estados Unidos. A ellos les funciona, pero a nosotros no. Y nos trajeron las reglas los colonos que vinieron de Francia, por más de que las trajeron los portugueses a Brasil y los españoles al resto de América Latina, y tenemos las mismas reglas, si querés, hace prácticamente 200 años, y a todos los países nos va, casi te diría, mal. ¿Qué quiero decir con esto? México tiene reglas casi iguales a las que tiene Argentina, y ni México ni Argentina somos países desarrollados, ni Brasil, ni Colombia. Entonces el planteo es, ¿en qué momento reescribimos nuestras reglas desde lo que somos? Y nosotros somos informales, y nosotros tenemos, si querés, instituciones burocráticas, y el desafío es ahí, si querés, doble, es reescribir reglas simples para que nuestro sector privado de microempresas, que es la mayoría, pueda hacer negocios prácticamente a cero costo, cero tiempo, cero complejidad, desde un teléfono celular poder entrar en la formalidad. Hoy por hoy, supongamos que una persona quiere hacer un emprendimiento, ¿qué hace? Abre una página en Facebook, abre una página en Instagram y casi te diría que intenta ver, no sé, si con PayPal o alguna otra modalidad puede hacer negocios de manera informal. Claro. ¿Cómo puede ser que lo mismo podamos traer a la formalidad? Si eso es lo que está pasando. La gente se vincula todo con gente de confianza. Permití que puedan hacer contratos, aunque sea entre personas de confianza, pero que generen trabajo. Hagamos de lo informal algo formal. Y hay un país muy chiquito que se llama Belice, que queda al sur de México, donde yo justamente diseñé un piloto para eso. Una ley que vos puedas, que en este momento está pasando, si querés, siendo presentada del Ejecutivo al Congreso, donde básicamente lo que se dice es cómo haces para abrir, administrar y cerrar una pequeña empresa regulada solamente en un par de hojas. ¿Cómo haces para poder manejar todo de tu negocio desde un teléfono celular que te dé el Estado? ¿Cómo haces para pagar un único impuesto plano de lo que ganaste, si querés, a fin de año y no estar teniendo que aprender cientos de impuestos? La muy pequeña empresa en una situación como esta no puede aprender el idioma del escribano, del contador, del abogado, de los bancos, del gestor, de los impuestos. Todo eso quedó en el pasado. Y hay una cosa, nosotros que somos un poco más grandes aprendimos y crecimos con eso, pero las nuevas generaciones no quieren eso. Y ya te das cuenta, digamos, que o lo resuelven desde el celular o no van a entrar en la formalidad. Claro. Y hay una parte donde yo diría es como que cruzar el puente de pobres a ricos tiene algo de digital, pero tiene mucho de audacia humana. Y en este mundo que está bastante, si querés, caótico, nosotros en la Argentina somos expertos en caos. Es un buen momento para interpretar
que nadie en el mundo está controlando mucho nada y que podemos tener con audacia la posibilidad de reinventar nuestras reglas y hacer que la mayoría de lo que hoy es informal pase a ser formal. Que puedas hacer de todo ese dinero negro, dinero que entre en el mercado. Claro, lo que pasa es que todos estos proyectos... Está buenísimo lo que decís, Jerónimo, por la resistencia que a mí se me genera mentalmente cuando te escucho hablar, porque yo todo el tiempo decimos acá en citas que estamos en el interior de la provincia de Buenos Aires y que vemos una Argentina productiva, moverse, emprendedora, que le mete para adelante, que a pesar de la inflación invierte, que a pesar de todo apuesta. O sea, vemos esa audacia que vos creo que describís como parte de nuestro ADN argentino. Pero después lo que te asusta es que al final entras en el Estado y terminás sintiendo que trabajás para el Estado, para pagar los impuestos y que todo es como toda una cosa gigantesca que te come tu audacia o tu margen en pos de algo que después no te lo devuelven ningún tipo de servicio porque no tenés educación, no tenés salud y no tenés rutas y no tenés, luz sin que se te corte. Entonces, me parece que lo que estás planteando que está bueno porque es como de la base productiva hacia arriba, tiene que venir con una cosmovisión de que el Estado tiene que modificarse estructuralmente también. Que es lo que propongo en mi libro Desarrollo, donde planteo solamente que haya 5 ministerios y no 20. Y planteo que haya un Ministerio de Economía, uno de Salud, uno de Educación, uno de Seguridad y uno que integre Cancillería con el Ministerio del Interior en un nuevo ministerio que se llame Relaciones Institucionales. Y que esos mismos 5 ministerios los tengas replicados en las 24 provincias, para que no haya diferencia entre nación y provincia. Y que esos mismos 5 ministerios además los tengas en los más de 1.200 municipios, para que tengas una estructura que sea simple, de solo 5 ministerios, uniforme, es decir, igual a nivel nacional, subnacional y municipal, y digital una vez que la puedas tener toda uniforme. Una vez que vos tengas ese Estado simplificado, que elimines, yo te diría, la burocracia. Por eso digo, es un conjunto de medidas, es simplificar, digitalizar el Estado para que el Estado se convierta en una máquina digital de prestación de pocos servicios públicos con mayor excelencia y al mismo tiempo lanzar, un poco lo que vos me preguntabas, el potencial del sector privado haciendo foco en la microempresa. Y una va acompañada de la otra, que además te pongo 2 medidas más que presento en el libro de Desarrollo. Una es darle una metodología de trabajo al Estado por proyecto, porque el Estado no tiene metodología de trabajo y así nos va. Imagínate si vos en la radio no la tuvieras, ¿cómo te iría? Ustedes tienen una metodología de trabajo, la manera en la que me contactan, la manera en que trabajan, los horarios, todo. En el Estado no está. Si el Estado lograse adoptar transversalmente una metodología de trabajo por proyecto, donde cada proyecto tiene un objetivo, un plazo, una meta, un mecanismo de no pagar para calentar sillas, o sea, hacer todo más eficiente, más, sí, total. Todo por proyecto, el 100% por proyecto. Y lo otro que yo planteo también es, necesitamos hacer estas reformas con visión regional. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez vos no te sentís necesariamente latinoamericana, pero hay una parte en la que lo somos todos. Y lo que yo planteo es, ningún país de la región cruzó el puente de los pobres a los ricos solo. Lo vamos a cruzar en conjunto, así como nos independizamos en conjunto. Y el planteo es, imagínate que voluntariamente Argentina pudiera adoptar estas medidas y después las adopte Brasil, después las adopte Colombia, después las adopte México. Si se nos viera como un 10% del mundo que se armoniza, que se alinea, que tiene un mercado de 700 millones de personas, seríamos mucho más potentes y tendríamos muchas más condiciones propias para pasar al grupo de los países ricos. Buenísimo. Ahora, una cosa importante que me parece que está bueno hablar también, Jerónimo, es, vos decías en una entrevista que dabas con un importante canal de televisión, que había que volver a hablar de que hacer negocios está bueno. O sea, volver a valorizar el emprendedor, lo que decíamos recién, pero además culturalmente hay como un tema cultural que en la Argentina es como una batalla que hay que darla, porque si no, creer que hacer negocios está mal o que te vaya bien está mal, es como que es la base del progreso de todo, ¿no? Mira, son 2 temas. Uno es, hacer negocios es bueno, y yo te lo escalo. Hacer negocios en todos los sectores de la economía, ni siquiera puede decir que es campo e industria, es campo, industria, audiovisuales, software. Sí, petróleo, energía. Exacto, energía, es todos, necesitas de todos. Para salir de pobre necesitas de todos. Y el segundo tema que me quedé pensando con un comentario que hiciste vos es, tenemos aversión al cambio. No cambiamos. Todos,
vos me llamás para preguntarme cómo podemos estar mejor. Y yo te digo, estudié este tema 20 años y lo presento en un libro. Sin embargo, a medida que yo te lo explico, vos tenés aversión al cambio, que es natural, que vos decís, sos escéptica. Pero hay una parte que es real. Probablemente, al igual que a mí, nos educaron con elementos y fundamentos y la visión del siglo pasado. Y entonces hay una parte en la que yo lo que te planteo es, si no mirás hacia el futuro, si no tratás de reinterpretar el mundo como viene. Un ejemplo, nosotros crecimos viendo a Estados Unidos superpotencia en los últimos 50 años. No sé si necesariamente va a ser la superpotencia hegemónica en los próximos 50 años también. Entonces, hay una parte, ¿cómo te preparás para que eventualmente sea en un espacio compartido con China o en un espacio distinto al que conocimos en el pasado? Entonces, mi punto es, no podemos seguir con aversión al cambio. Tenemos que tener, aunque sea cometiendo errores, el entendimiento de que el desarrollo, el progreso implica todo el tiempo estar en un proceso de mejora continua. Es cómo puedo optimizar, cómo puedo mejorar, cómo puedo evolucionar, cómo hago para que la mayoría de la gente entienda masivamente que esto es un proceso de reforma permanente para mejorar desde lo que tengo. Y no quedarse esperando que solamente la digitalización nos va a llevar para un destino mejor. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Jerónimo, porque cuando te escuchaba hablar pensábamos en la entrevista que habíamos hecho sobre el chat GPT, que tenemos como la sensación de que no podemos dimensionar lo que va a venir a cambiar la regla de juego en todos los órdenes, como un ejemplo de las cosas que se vienen en el cambio. Y entonces está buenísimo estar iniciadas estas conversaciones porque la idea es, digamos, que se modifique la cabeza del individuo para que genere el cambio a su alrededor. Y por eso nos parece importante, digamos, meternos en estas conversaciones desde citas, ¿no? Déjame darte un ejemplo en la línea con lo que decís. Vos, no es que vamos a empezar a desarrollarnos una vez que tengamos, por ejemplo, la red de cloacas completa. No, es como que vamos a tener, es como que tenés que abrazar blockchain y la inteligencia artificial y ChatGPT y todo lo que implica la modernidad con temas de cloacas y de agua potable y resueltos en tu territorio. Va a ser un proceso como que desordenado. Saltea. Claro, es como tal cual. Desordenado. Es como que saltea, no porque para mí se viene como una ola que es imparable, ¿eh? Como decís vos, que todo el mundo tiene un smartphone y por ahí no tiene vereda, o por ahí no tiene piso en la casa. Y es cierto que se ha colado como en la vida de la gente cosas que son como medias contradictorias de alguna manera, ¿no? Que uno pensaría que es como la pirámide de Maslow, uno pensaría que va como en orden y es como decís vos, las cosas ya están como avanzando en otra dirección. Hicimos una entrevista, perdón, te interrumpí, Jerónimo, a un chico que en una villa decía, yo creé una empresa en la Argentina de hoy, y hablaba de unos protectores para jugar al fútbol, de unas canilleras hechas con un balde de plástico, y el tipo estaba dando una clase de hacer negocios exitosos en la Argentina desde un lugar con muchísimas carencias estructurales. Entonces, es el ejemplo de lo que estás diciendo vos. Sí, y otra cosa, si querés, para que pueda ser visualizado masivamente, que una persona con el talento, por ejemplo, de Bizarrap pueda pasar de estar tocando en la casa a ser un referente mundial de música, es como que solo en esta era se puede producir. Ahora, ¿eso qué nos lleva a la reflexión? Que uno en esta era puede tener un gran éxito individual, un gran éxito, si querés, como empresa, pero también lo podemos tener como país y como región si lo logramos interpretar. Por eso es como que el primer desafío es entenderlo y el segundo es como adaptarse aún casi te diría sin entenderlo del todo, porque es como que la revolución digital igual va a pasar, no la vamos a entender porque no tenemos muchísimos elementos para entenderlos, pero hay que hacer como si fuera el intento de apertura de entenderlo. Es como, bueno, ¿cómo no te vas a convertir en un lugar? Es decir, acá en Argentina, y lo sabés, hay enorme potencial creativo. Ya sabés que sos un hub, por ejemplo, de criptoactivos, aunque no lo aceptes. Aceptalo, déjalo que conviva. Y tenés el litio, vaca muerta, con los con los activos digitales y con todo el ecosistema de microemprendedores que te suman. Todos suman, todos tienen que ir al mismo lugar. Y al mismo tiempo, esta política que está tan en crisis también tendría que entender que va a tener que reinventarse porque el Estado tal cual fue diseñado y tal cual existe ahora, digamos, es como que a la gente ya no
Es decir, no lo tracciona más, no lo convoca. Vos fijate que en Paraguay 40% de la gente no fue a votar. 40% de la gente. Es mucha gente. Claro, sí. Está buenísimo. Bueno, Jerónimo, nos dejás un montón de cosas, de cosas abiertas, pero no es simple. No tiene que ser la última vez. Pero es simple. No tiene que ser la... Mirá, yo te lo pongo así. La simpleza tiene que ver con que tiene que haber reglas que se supone que todos puedan entender y puedan cumplir. Y cuando uno dice todos, uno tiene que pensar en el que menos sabe y menos recursos económicos tiene. Claro. Entonces, si vos entendés que la microempresa tiene que estar diseñada para que emprenda la gente que igual va a tener que emprender por vocación, pero mayoritariamente por necesidad. Nosotros estamos yendo... ¿Cuál es el gran desafío, si querés? Los dos grandes desafíos, con esto si querés te cierro. El primero es hacer de nuestro sector informal, que está fuera de las reglas, un sector formal que esté dentro de la economía. Pero el segundo es salir del asistencialismo, salir de esta cultura de planes y pasar a una cultura de trabajo que en el fondo siempre fue así. Yo cito un proverbio japonés que dice: el que quiere subir, inventa la escalera. E inventar la escalera es emprender, y emprender genera riqueza y genera trabajo. El tiempo por delante es para los emprendedores, va a estar marcado por la capacidad emprendedora. Los gobiernos que entiendan que tienen que apoyar a los emprendedores van a ser buenos gobiernos. Los gobiernos que obstruyan el espíritu emprendedor van a fracasar. Jerónimo, la última porque se me acaba de ocurrir. Esto lo escribiste en pandemia, estamos en 2023 y además, digamos, saliste en todos lados hablando de esto y demás. ¿Has podido conversarlo con gente que en este momento tiene cargos para escribir las reglas, justamente gente del Congreso, legisladores, políticos? Sí, he hablado. ¿Y cómo cae? Ahora, ¿qué es lo... Deciros la verdad. Mira, te diría, en Argentina todos te dicen qué interesante, me encanta, te roban una o dos ideas que después las ponen como propias. No sé, por ejemplo, esta semana vi a dos candidatos hablando de reducir los ministerios, que yo te puedo decir hasta en la página que está. Pero, digamos, yo te diría, no hay una convicción de innovación todavía, veo una convicción de innovación. Lo que veo es como si fuera, coinciden en el diagnóstico, viene algo distinto que no conocen, pero para el que lleva 20, 30 años trabajando en una máquina burocrática, claro, lo que cree que puede aportar es una máquina burocrática un poco más optimizada. Y con toda humildad yo lo que digo es, no alcanza más eso. Claro. Por más de que la máquina burocrática funcione un poco mejor, no alcanza. Vos tenés que, es como si fuera nueva era, nueva máquina. Jerónimo, a mí también se me ocurrió un último momento, ¿no? Pensando el tiempo lo marcan ustedes. Pensando en los 4 años que vienen, ¿no? Y en las elecciones, sin meternos en política. O sea, en todas las características que vos decís, a mí me resuena que una persona joven tiene como más capacidades para adaptarse a todo esto nuevo, ¿no? ¿Cómo se adapta alguien que es de una generación por arriba de nosotros, o dos, no sé, a todo esto nuevo que ya es parte de la realidad? Mira, te lo pongo porque es un tema que estudié profundamente y en el libro de desarrollo lo abordo. El tiempo por delante requiere como si fuera habilidades de los que podríamos decir de los más jóvenes y de los más viejos. De los más jóvenes porque nos van a ayudar a interpretar, si querés, toda esta era digital. Pero de los más viejos, y me incluyo en esa generación, porque somos lo que tenemos, si querés, mayor tolerancia a la frustración, mayor capacidad de perseverar, mayor nivel, te diría, de aguantar la adversidad. Entonces, yo te diría que son las habilidades interpersonales de consenso, de diálogo, pero fundamentalmente de implementar ideas y de comunicarnos para generar reformas que la generación vieja va a tener que aportar apoyándose en el conocimiento digital de la generación nueva. No es una u otra, son las dos, y las dos vamos a tener que aprender de la otra. Nosotros, los más grandes, vamos a tener que aprender a digitalizarnos y los más chicos van a tener que aprender, si querés, a dialogar en la frecuencia de los más grandes. Buenísimo. Bueno, mantengámoslo simple. Me encantó la consigna. Te comprometo, Jerónimo, a futuras conversaciones con citas, porque es el tipo de conversaciones que nos desafían un montón y nos gusta poner en el aire para que la gente se vaya pensando cosas y enganchando y generando esto que es la cultura al final de una comunidad. Bueno, me alegro, les agradezco a ustedes y saludo a toda la audiencia. Gracias. Adiós.
Muy amables. Bueno, y así pasaba este abogado especialista en desarrollo económico para Latinoamérica, Jerónimo Frigerio. ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.